¿Sabes quién fue Isaías y por qué es considerado uno de los profetas más importantes de la historia? ¿Sabes cómo y cuándo murió y qué nos enseña su legado? Estas y otras preguntas las vamos a responder en este video. Comencemos. Isaías fue un profeta que vivió en el siglo 8 a.C., en el reino de Judá, al sur de Israel. Su nombre significa Yahvé es salvación y refleja el mensaje que él transmitió al pueblo de Dios. Isaías fue llamado por Dios para ser su portavoz y para anunciar su voluntad y sus planes para el futuro. Isaías profetizó durante los reinados de 4 reyes de Judá: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Fue testigo de los grandes cambios políticos, sociales y religiosos que se produjeron en su época, como la expansión del imperio asirio, la invasión de Sennacherib, la reforma de Ezequías y la amenaza de Babilonia. Isaías fue un hombre de gran fe, valentía y sabiduría, que no temió confrontar a los reyes y al pueblo con sus pecados y sus infidelidades, y que les llamó al arrepentimiento y a la confianza en Dios. Isaías también fue un hombre de esperanza, que anunció la venida de un Mesías, un descendiente de David, que traería la salvación y la paz al mundo. Isaías es el autor del libro bíblico que lleva su nombre, que es el más extenso y el más citado de los libros proféticos. En él encontramos bellas poesías, oráculos, visiones y parábolas que nos revelan el corazón de Dios y su amor por su pueblo. Pero, ¿cómo y cuándo murió Isaías? La Biblia no nos da una respuesta clara a esta pregunta, pero hay algunas tradiciones que nos dan algunas pistas. Según el libro apócrifo de la Ascensión de Isaías, que fue escrito entre los siglos 2 y 4 después de Cristo, Isaías fue martirizado por el rey Manasés, el hijo y sucesor de Ezequías. Manasés fue un rey malvado que hizo todo lo contrario a lo que su padre había hecho. Restauró la idolatría, la brujería, la violencia y la injusticia en el reino de Judá, y persiguió a los profetas y a los fieles a Dios. Según este libro, Isaías fue capturado por los soldados de Manasés y llevado al palacio real, donde fue interrogado y torturado. El rey le acusó de haber profetizado contra él y contra el pueblo, y de haber hablado de un Dios que era superior a todos los dioses. Isaías se defendió diciendo que él solo había hablado lo que Dios le había revelado, y que su Dios era el único Dios verdadero, el creador y el juez de todo. Entonces el rey ordenó que lo cerraran en 2 con una sierra de madera, y así fue como murió el profeta. Otra tradición recogida por el historiador judío Flavio Josefo dice que Isaías fue asesinado mientras realizaba su ministerio profético en el templo de Jerusalén, donde fue arrojado a un pozo y dejado morir de hambre y de sed. Sea como sea, lo cierto es que Isaías murió como un mártir, dando testimonio de su fe y de su fidelidad a Dios hasta el final. ¿Y qué nos enseña la historia de Isaías? ¿Qué podemos aprender de su vida y de su muerte? Creemos que hay muchas lecciones que podemos extraer de este gran profeta, pero vamos a destacar algunas de las más importantes. La primera es que Isaías nos enseña a confiar en Dios y en su palabra, por encima de las circunstancias y de las amenazas humanas. Isaías vivió en tiempos difíciles, donde el pueblo de Dios estaba rodeado de enemigos y de peligros, y donde muchos se habían apartado de Dios y habían seguido otros dioses. Sin embargo, Isaías no se dejó llevar por el miedo ni por el desánimo, sino que mantuvo su esperanza y su seguridad en Dios, que le había llamado y le había prometido estar con él. Isaías nos anima a creer en las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, y a no dejarnos intimidar por el mal que hay en el mundo, sino a resistirlo con la fuerza y la paz que Dios nos da. La segunda lección que podemos aprender de Isaías es que nos enseña a ser obedientes y valientes en el cumplimiento de nuestra misión. Isaías fue un profeta que no se calló ni se escondió, sino que proclamó con claridad y con autoridad el mensaje que Dios le había encomendado. Isaías no buscó el favor ni el aplauso de los hombres, sino que buscó la voluntad y el honor de Dios. Isaías no se adaptó al mundo ni a sus modas, sino que se mantuvo firme en su fe